Bueno, este espacio le llamamos Museo del Hambre porque la apuesta política y simbólica es que colectivamente convirtamos al hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera, como lo estamos encontrando a pasitos literalmente acá del museo. Entonces es un museo del hambre para que el hambre esté solo en un museo, que colectivamente hagamos todo lo que está a nuestro alcance para encerrarlo de una vez y para siempre, ¿no? Que sea ese el desafío de nuestra generación, ¿no? Dicho todo esto, para mí es un enorme placer darles la bienvenida para esto que nos convoca, que es la presentación del libro de uno de los pioneros de la agroecología, ¿no? Como es Guillermo Schnittmann, y acompañado por una mesaza de lujo, el Lucho Cordon y la querida Flavia Brofoni. Así que bueno, la palabra es toda vuestra. Primero quiero agradecer a Marcos Filardi, que me invitó a presentar el libro aquí, en esta casa, el Museo del Hambre, el facilitador, ya que ahora sabemos bien cómo quiere ser mencionado. Para mí es el dueño de casa, pero bueno, es el facilitador. A mis queridos compañeros Flavia Brofoni, Luciano Cordon, a todos ustedes que vinieron aquí a escucharnos. Yo considero que esto es una juntada tribal, de alguna manera. No sé si comparten. Bueno, el asunto es que hoy vinimos a presentar este libro, el libro de la huerta, que acaba de salir. Es básicamente un manual, pero no es solo un manual, tiene un contexto. Y vamos a empezar por ahí, si les parece, por el contexto. En 1972 yo estaba terminando la secundaria y apareció un informe, no sé si algunos de ustedes lo conocen, se llamaba Los límites del crecimiento. Y si no lo conocen es porque se ocultó en buena medida este informe, que es crucial, sobre todo en estos momentos, ya van a ver por qué. En ese informe se correlacionó la población mundial con los recursos disponibles y con los límites biofísicos del planeta. El objetivo era hacer con eso una proyección a futuro, un escenario futuro. En aquel entonces se hablaba de prospectiva, es otro término que cayó en desuso. Había toda una disciplina que era la prospectiva, que era ver el futuro, averiguar el futuro. Bueno, esta gente, estos científicos, diseñaron un programa capaz de generar diferentes modelos, diferentes escenarios futuros, como les decía. Resumiendo al máximo, porque es apasionante toda esta historia y a mí me encanta hablar de ella, le cargaron la tasa de extracción de recursos, la producción industrial, la producción de alimentos, la población, y cruzaron todo eso con la capacidad que tiene la naturaleza para absorber la contaminación y el calor generados por el crecimiento de la economía. En esa época todavía no se hablaba de calentamiento global, pero ya había algunos informes. ¿Saben quién elaboró los primeros informes acerca del calentamiento global? Las petroleras, Exxon. El primer informe proviene de ahí. O sea que no podemos decir que no sabíamos, ellos no pueden de ninguna manera decir que no sabían lo que estaban causando, y los que no leyeron este informe, bueno, es porque fue ocultado. Probaron los científicos, el matrimonio Meadows y un equipo de 17 investigadores, varios modelos, le fueron cambiando algunas variables, llegaron a un modelo estándar. Hay un gráfico muy conocido, está en la web, después búsquenlo, de este modelo estándar. Y ahí en el gráfico, que es de curvas así, ¿no?, se ve que en cierto momento se cruza un punto de inflexión. A partir de ese punto caen la producción industrial, cae después la producción de alimentos, por falta de recursos, o sea, se agotan los recursos. Se produce, obviamente, un colapso de la civilización, porque sin recursos, semejante cantidad de gente como somos ahora no puede subsistir. Pasado un tiempo, cae la contaminación, porque al no haber actividad industrial ya no hay forma de contaminar. Poco después, cae la población, nosotros, y sigue creciendo un poquito más y después cae así, abruptamente. Ese punto de inflexión que mencioné recién se ubica, ¿cuándo?
¿Alguien tiene idea? Ahora, en esta década, exactamente. En esta década lo ubican. Y ya empezó. Y muchos de nosotros ya nos dimos cuenta que ya empezó. Por si quedara alguna sospecha, este trabajo y 50 años de estudios científicos posteriores no son predicciones conspiranoicas de esas que se encuentran en YouTube, no son las predicciones de Parravicini o de Nostradamus, es trabajo de la ciencia dura. Como dije antes, toda la evidencia científica indica que estamos entrando en un periodo en que la biosfera pierde su estabilidad. Y cuando la pierde es por miles de años, no es que se pierde ahora y en 50 años vamos a estar recuperándola, no, son miles de años. ¿Por qué se sabe esto? Por registros geológicos del pasado donde ocurrieron eventos similares. Tampoco vamos a entrar en detalle, hay muchísimo para leer sobre eso. Pierde el equilibrio por miles de años hasta que después recupera otro equilibrio que eventualmente es capaz de generar otra civilización, ya no esta. Como les decía, hace un par de años Lucho me pidió que escribiera un artículo sobre, casualmente, escenarios futuros. Y revisé bastante material, porque si bien había un montón de material, y ese era el problema, no había un par de textos para... Bueno, el asunto es que me decanté por un librito publicado en 2009. 2009 es un año que es importante resaltar el origen de este librito. 2009 es un año después del pico del petróleo. Y ya que estamos con el pico del petróleo, para que sepan, el pico del petróleo no es que a partir de ahí hay menos petróleo. No es que llegó a su máximo, como algunos creen, que llegó a su máximo la producción de petróleo. ¿Me escuchan al fondo? Sí. Gracias. Y que después decae. No, es que deja de ser rentable extraer el petróleo. Entonces lo empiezan a subsidiar y empiezan a buscar en el fondo del mar, empiezan a hacer fracking y empiezan a contaminar cada vez más y a reventar todo cada vez más en busca del petróleo. ¿Por qué? Porque todo este sistema está montado sobre el petróleo. El 80% de la energía, o más del 80%, la matriz energética, se basa en combustibles fósiles, no solo petróleo, gas y carbón, los combustibles fósiles. Entonces ese es el contexto en que David Holmgren, que es uno de los creadores de los padres de la permacultura, el otro es Bill Mollison. David Holmgren en 2009 hace un librito, él describe 4 escenarios. El escenario actual yo lo veo muy parecido a uno que él denominó Brown Tech o tecnología contaminante, escenario tecnocontaminante. En ese escenario el clima empeora antes de que se termine el petróleo. ¿Qué es lo que está pasando? El clima está empeorando de manera exponencial, no ya lineal, o sea, cada año no es un poquito peor que el anterior, sino que es mucho peor y la curva se va empinando de esta manera. Esto es exponencial gráficamente, no esto. Y él no lo sabía en esa época, porque en realidad tampoco los científicos lo sabían, lo estamos viendo nosotros ahora. Se está empezando a registrar ahora que la cosa viene más rápido de lo que se había previsto. Y cuando digo que el clima empeora, a lo que más me refiero, sobre todo enfocándonos a este libro, es que las posibilidades de producir alimento disminuyen, porque la producción de alimentos es muy dependiente del clima. Salvo en este contexto tecnocontaminante que describió Holmgren, donde prácticamente todos los alimentos se hacen en invernaderos. Y, bueno, no les voy a hablar más de los futuros, del artículo Escenarios Futuros. Lo pueden encontrar en mi Linktree. Si les interesa leerlo completo, son 4 páginas, 5 es cortito. Termina el petróleo. Se sigue extrayendo petróleo subsidiado a fuerza de fracking. Y las corporaciones, esto es lo importante, tratan por todos los medios de estirar la era termoindustrial indefinidamente, como si eso fuera posible. Sabemos, por otra parte, que el capitalismo no puede existir si deja de crecer. Hay una frase en inglés que es grow or perish, crecer o perecer. Ese es uno de los lemas del capitalismo. Y para seguir creciendo necesita acaparar todos los recursos disponibles.
llámense petróleo, agua, minerales críticos o recursos genéticos, que es un poco lo que se dedica a esta casa, Museo del Hambre. Se apropia de ellos, les pone un precio de mercado, a medida que los recursos se hacen más escasos, el precio sube y los bienes, los alimentos, se empiezan a encarecer. Y ahora tal vez se empieza a entender las razones de todo este contexto tan largo que expliqué, que tiene que ver con los alimentos y con este libro que es para producir alimentos. La canciller Mondino hace poco dijo, no hay para todos, no sé si se acuerdan. Lo dijo en un contexto de energía. Dijo que si empezaba la demanda, cosa que no ocurrió, sino todo lo contrario, pero que si empezaba a haber mucha demanda industrial, o sea, la industria demandaba mucha energía, con el plan que ellos tenían tan brillante, no iba a haber para todos. O sea que, imagínense, ¿quiénes iban a quedar sin energía primero? ¿Las fábricas? No, nosotros. Y es la que mejor expresa el capitalismo tardío. Yo prefiero llamarlo ya a esta altura capitalismo terminal. Hoy nos encontramos con que la prioridad de la energía y del agua es para las empresas y no para las personas. Y ya es ley. Mi historia empieza en un campo semiabandonado de Ranchos, provincia de Buenos Aires. Me fui a vivir al campo recién recibido de veterinario en la UBA, en Buenos Aires. Yo soy de Mar del Plata. Nací en Mar del Plata, me crié en Buenos Aires, me eduqué en la UBA, en veterinaria, y me fui a vivir al campo creo que antes de casarnos. No sé, sí, pero no por ahí. Bueno, en pecado, a vivir en pecado. Nos fuimos a vivir en pecado en el campo con 2 hijos pequeños. No fui el único, esto es interesante. Hacia fines de los 70, por ahí ustedes no saben, hubo una diáspora de jóvenes que dejaban la ciudad para cambiar de vida. Y también para escapar de la bestialidad de la dictadura. Aquí quiero hacer un paréntesis. A los que estén pensando en transicionar a la ruralidad, como les gusta decir a mis nuevos amigos. Antes decíamos irse a vivir al campo, ahora no, ahora es transicionar, apréndanselo bien porque si no, no son cool para nada, es transicionar a la ruralidad. Les quiero aconsejar. No, tire palo. No, es con cariño. Les aconsejo 3 cosas. Primero, buenas lecturas. Esto, por ejemplo. Segundo, poner en práctica lo aprendido. Y tercero, para mí fundamental, lo que más me ayudó, lo que más me avivó, es escuchar atentamente a los vecinos y vecinas. Llevan generaciones sabiendo cómo sembrar, cuándo cortar un palo para que la madera no se pudra, cómo se arregla un molino, y sobre todo sabiéndose arreglar con lo que hay, no comprando cosas. Eso es permacultura en estado puro. O sea, Holmgren, así como nuestro amigo Altieri, que es uno de los prologuistas del libro, no inventó nada, sino que fue a ver lo que hacían en el campo y lo sistematizó. Holmgren y Mollison, los creadores de la permacultura, tampoco hicieron algo parecido. Lo que pasa es que hicieron un desarrollo, para mí, muy interesante de aprovechamiento de los recursos y sobre todo sabían, porque ya les conté cuál era el contexto de ellos, el fin del petróleo y el calentamiento global, que actúan como una pinza, como las ramas de una pinza, digo yo. O sea, por un lado tenés el fin del clima estable y por otro lado el fin de los recursos, que eso es lo que nos está apretando ahora. Bueno, como les decía, que hubo una diáspora y en un momento dado, en los 80, conocí a otra gente. Yo estaba bastante solo ahí con mi familia en el campo, pero me encontré con otra gente que estaba más o menos en la misma y creamos una pequeña organización, una ONG chiquita, éramos 4 al principio, después creció, se llamaba Cenecos. Fue la primera ONG de acá
dedicada a la agricultura orgánica. Recuerden que no existía la agroecología todavía. O sea, mi amigo Altieri estaba en la Universidad de Berkeley desarrollándola, cuando nosotros ya acá estábamos haciendo la primera organización pequeña de agricultura orgánica. No había otra cosa. Había biodinámica, orgánica, estaba todo medio mezclado, pero no había agroecología, no se hablaba de eso. Luego la cosa fue creciendo y terminamos publicando con la colaboración de otros urban farmers, como les gustaba llamarnos desde el norte, o sea, granjeros urbanos, o sea, tipos de la ciudad que se habían ido a transicionar a la ruralidad. Hicimos con gente joven de distintas partes del país, y mi amigo Pipo Lernoux, del Expreso Imaginario, algunos lo recordarán, el primer libro sobre el tema en la región, que se llamó Agricultura Orgánica, Experiencias de Cultivo Ecológico en la Argentina. Lo publicó Planeta en 1992 y es el antecesor de este libro. Lejano, ¿no? Yo escribo un libro cada 30 años más o menos. O sea, me tomo un tiempo. Bueno, a partir de aquel libro, pero sobre todo por lo que había hecho en el campo, yo hice un gran desarrollo permacultural en el campo, tuve un gran reconocimiento y recibí el primer premio al emprendedor agropecuario. Y lo traigo, se imaginarán que no es para chapear con esto, sino porque fue la primera vez que el establishment agropecuario reconocía un proyecto agroecológico permacultural. Estamos hablando de los 90, de la época de Menem y Felipe Solá. Felipe Solá me entregó el premio. Carpetazo en 3, 2, 1. Bueno, hoy el INTA, que en aquel momento integraba el jurado, estaba la sociedad rural, el Ministerio de Agricultura, todas las, los que componen, ¿cómo se llama estos que se juntan? La casta. La mesa de enlace. Todos los componentes de la mesa de enlace formaban parte del jurado y también el INTA. Y ¿saben qué? El INTA, que me dio el premio, ahora tiene prohibido decir la palabra agroecología. O sea, no estamos yendo para adelante, me parece, en algunos aspectos, ¿no? Años después, en 1998, me tocó presidir en Mar del Plata el Congreso Internacional de IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, y ahí la conocí a Vandana Shiva, que la trajimos como keynote speaker, o sea, orador principal. Y es una persona fantástica, accesible, maravillosa. Ella se sentó con Claudia, estábamos buscando dónde sentarnos para desayunar en el hotel donde se desarrollaba todo esto, y ella vino y dijo, ¿me puedo sentar acá con ustedes? Sí, vení, dale. Y le regaló un par de aros a Claudia, y tenemos un recuerdo maravilloso de ese desayuno juntos con Vandana. Y, sí, fuerte. Dijiste algo y quería incluir porque ahí tenemos a alguien también que registró en su momento y tituló en su revista que publicaba uno mismo, una revista que entonces era muy importante, que registraba todo el movimiento que se estaba produciendo en la Argentina. Justamente nosotros fuimos la tapa de la revista, de un número de la revista que se titulaba Volver al campo. Entonces, pero hoy se llamaría Transición. No te vas a salvar. Bueno, el otro prólogo, porque tiene 2 prólogos este libro, ya se lo había pedido a Miguel Altieri, entonces yo ya tenía el prólogo de Miguel y en la editorial surgió la idea de tener también el prólogo de Vandana. Después no sabíamos qué hacer con los 2 prólogos, si publicar uno, y bueno, al final decidimos poner prólogo 1, prólogo 2. Pues son 2 capos, realmente yo estoy muy orgulloso y muy honrado de tenerlos a ellos como... O sea, de que ellos hayan accedido a prologar un libro compilado por mí. En aquel congreso de 1998 también firmamos la primera declaración antitransgénicos, no sirvió de mucho,
pero bueno, a título declarativo pusimos la primera piedra. Justo 2 años después de que fuera aprobado el primer transgénico, en el 96, resistente al glifosato. Lo que sí, ya volviendo un poquito, aterrizando un poquito en la actualidad, en todos estos años, y no importa en dónde me encontrara, siempre me las arreglé para tener mi propia huerta. Hasta la fecha ya van más de 45 años que vengo huerteando y compartiendo experiencias a través de talleres, clases de posgrado en la universidad, y en la actualidad a través de El Viejo Farmer, que opera en Instagram, y que es el Guillermo bueno, le digo yo. El Viejo Farmer es el lado bueno de Guillermo. La idea de hacer este segundo libro es la misma que inspiró al primero, que sea una herramienta, un dispositivo de supervivencia, o una balsa de rafting, como le gusta decir a Lucho, porque ya un bote salvavidas es mucho pedir. Necesitamos, aunque sea una balsa de rafting para agarrarnos, para ir equipados hacia un futuro muy cercano que sabemos que es de descenso energético y de gran simplificación. Llamé para hacer este libro a otros 11 colegas, autores, que me mandaron los distintos capítulos, porque es un libro editado. Somos 12 autores y les estoy inmensamente agradecidos, nadie me pidió nada. Yo les dije, no sé si esto lo voy a poder vender, si lo voy a poder editar algún día o cómo voy a hacer, si con plata mía. Nadie pidió nada, todos mandaron sus artículos y yo, por supuesto que como editor, tuve que revisar todo, uniformar el estilo en lo posible, ponerle ilustraciones. La editorial se portó muy bien en este sentido, la marca editora. Y bueno, y ahí está, son 464 páginas con más de 140 ilustraciones. Es un libro que difícilmente se hace una cosa así hoy en la Argentina, sobre todo por lo que cuesta hacerlo y después por lo difícil que es venderlo, porque tiene un valor, un precio que no se puede abaratar más allá de un cierto punto. Bueno, el asunto es que precisamos recuperar, creo yo, ¿no?, oficios y habilidades básicas, como hacer ropa, como construir casas bioclimáticas, como captar y almacenar agua. Dentro de esa caja de herramientas para habitar el futuro, este sería el manual para producir alimentos. Esta es nuestra contribución. Y por último, y ya para alivianar un poquito el espíritu de tanta cosa pesada, les voy a leer un párrafo del prólogo de Bandana, que a mí me gusta mucho. En la horticultura nos unimos a la tierra, nos unimos a través de nuestros corazones, nuestras manos, nuestras cabezas. Las divisiones entre nosotros desaparecen. La separación ilusoria entre nosotros y la tierra, entre nosotros y el resto de la humanidad, se disuelve. En la huerta cultivamos biodiversidad, cultivamos nuestra familia de la tierra, cultivamos vida, cultivamos libertad, cultivamos cuidado. Cada huerta es un santuario para la biodiversidad del suelo, para los polinizadores, para la diversidad de las plantas. En las pequeñas huertas crece el futuro de la humanidad. Y bueno, gracias. Le paso la palabra. Gracias.